Dios te bendiga y bienvenido al día 103 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me da mucho gusto y alegría que te hayas conectado el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. El día de hoy estaremos iniciando un nuevo libro. Sí, hemos finalizado el libro de Samuel, esta historia donde estamos viendo nosotros el reinado de David, cómo ha sido establecido, y hemos visto varias cosas que han sucedido durante ese tiempo. Y estaremos viendo que en este nuevo libro que estaremos comenzando, el libro de Reyes, al cual tiene dos partes, la primera y segunda parte. El día de hoy estaremos iniciando el primer libro de Reyes, que es una continuidad de los libros de Samuel, esa historia del reinado, del establecimiento del pueblo de Israel entre medio de esta tierra que Dios les ha entregado. Veremos en los primeros capítulos del primer libro de Reyes una continuidad de los últimos días del rey David, ah, como rey sobre Israel, ¿verdad? Y cómo él traspasa su reinado a su hijo Salomón. Ahora también desafortunadamente estaremos viendo de que el pueblo de Israel, este reinado que había sido unificado debajo de David y debajo de Salomón, viene a dividirse en dos partes, la parte norte y la parte sur, donde veremos que la parte sur será el reino de Judá, que mantiene en reyes con el linaje de David, y la parte norte, que es el resto de Israel. Este libro, aproximadamente la historia que vamos a estar viendo nosotros, es aproximadamente 2 siglos de historia, aproximadamente desde el año 970 antes de Cristo hasta el reinado de Ocosías en el torno alrededor como del año 850 antes de Cristo. Aleluya. Dentro de los libros que vamos a estar leyendo, de los capítulos que estaremos leyendo, el capítulo 1 al 11, veremos el reinado de Salomón. Estaremos viendo lo que es la sabiduría. Creo que todo el mundo conoce que Salomón fue el hombre más sabio en la tierra, aparte de Jesús, por supuesto. Estaremos viendo de que la sabiduría de Salomón, su riqueza y la construcción del templo que tanto su padre David quería hacer. Y desafortunadamente estaremos viendo también la decaída espiritual de Salomón. Dentro de los capítulos 12 al 16 estaremos viendo nosotros lo que es la división del reino de Israel, ¿verdad? Y la sucesión de reyes en Judá y en Israel. De los capítulos 17 al 22 estaremos viendo el ministerio del profeta Elías y su confrontación con el rey Acab y la reina Jezabel, que creo que son puntos muy importantes, historias que siempre hemos escuchado, lo que es en la escuela dominical, en predicaciones, que creo que son personajes que podemos reconocer, ¿verdad? Así que estaremos leyendo todos estos capítulos, y esas son las divisiones importantes, por decirlo así, de esta manera, de los capítulos que estaremos leyendo, y los temas que se tratan en estas secciones dentro del primer libro de Reyes. Así que vamos a continuar viendo esa historia del pueblo de Israel a través de los reyes que serán establecidos, que pasarán año tras año. Anteriormente, en los otros libros que hemos leído, en los libros de Números, de Éxodo, Levíticos, a Jueces, vimos nosotros cómo Dios levantó jueces, gobernantes, líderes, pero ahora estamos en una era donde son los reyes que están gobernando a Israel, que están por encima de Israel. Y estaremos viendo, pero hasta cierta forma vemos nosotros esa misma historia repetitiva dentro del pueblo de Israel, donde
constantemente están fallándole a Dios. Han dado a la influencia de las culturas, de las personas, de los dioses que se encuentran en su alrededor. Cuando Dios les ha pedido que Él sea el único Dios para ellos, ¿verdad? Así que antes de comenzar a leer, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra. Pedimos, Señor, en esta hora que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Y el día de hoy estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que tú me puedas acompañar. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 1 en adelante. El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Aguit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces todo esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaída, junto con el profeta Natán, Simeí, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de En-Rogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que el hijo de Haggit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente: tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey.
Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra, y le preguntó el rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan: que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor, Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón, a mis funcionarios, hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno y el de carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego, escóltenlo de regreso, y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado contigo, mi señor el rey. Y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón. Y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: que viva el rey Salomón. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y a Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel,
quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón le respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: vete a tu casa. Primera de Reyes capítulo 2. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Acuérdate de Simeí, hijo de Gera, el hombre de Bahurim de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó: como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey. Pero todo cambió, y el reino pasó a mi hermano, porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó: habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé. Le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem, contestó ella.
¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag en matrimonio a Adonías?, preguntó el rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor, y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor, diciendo: que Dios me hiera y incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: no, aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él pide, respondió el rey. Mátalo allí, junto al altar, y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simeí y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo. Pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simeí respondió: tu sentencia es justa. Haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simeí vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simeí se fugaron a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maaca. Cuando Simeí supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simeí había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó a llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte, o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que me mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David. Que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simeí afuera y lo mató. De ese modo, el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3.
Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme, y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: «Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo». Entonces la otra mujer interrumpió: «Claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío». «No», dijo la mujer que habló primero, «el niño que está vivo es el mío, y el que está muerto es el tuyo». Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: «Aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada». Así que le trajeron una espada. Luego dijo: «Partan al niño que está vivo en 2 y denle la mitad del niño a una y a la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: «Oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio, la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos». Entonces el rey dijo: «No maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre».
Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Aleluya. Vemos dentro de estos 3 capítulos caos un caos político por el querer reclamar el trono de David. Esta lucha entre Adonías y Salomón, por decirlo así, para obtener el reino de David. Ahora, analizando lo que acabamos de leer, podemos ver obviamente de que había una rivalidad entre Adonías y Salomón. Aunque Adonías era el mayor, sabía de que Salomón tenía el favor de su padre David, tanto porque nos resalta la Biblia de que David le había hecho un juramento a Betsabé de que su hijo de ella se sentaría en el trono, pero por derecho de primogenitura, por derecho por quien nació primero, le correspondía a Adonías, basado a lo que Adonías nos dice. Él es el mayor. Y Salomón lo confirma luego de que Adonías es el mayor. A él le correspondía el trono. Adonías lo reclama cuando le dice a Betsabé. Y vemos, ¿verdad?, de que entonces hay este caos político en el cual vemos nosotros que Joab, juntamente con los otros sacerdotes, Abiatar, se toman el lado por Adonías, se unen a esta rebelión que él levanta, donde él se está proclamando a sí mismo como rey y invita al resto de los hijos del rey David. Pero no invita al profeta Natán ni tampoco a Salomón. Vemos que no los invita, entonces inmediatamente, rápidamente, Natán se mueve a hacer arreglos con Betsabé para poder llevar a cabo, para poder advertir a David y para que sea Salomón el que se siente en el trono y no Adonías, antes de que David muera. Así que David inmediatamente envía para que Salomón sea ungido públicamente como rey y se sienta en el trono. Inmediatamente Jonatán va y les da las noticias a Adonías juntamente con Joab y todos los que estaban sentados en la mesa, y nos dice la palabra de Dios que tuvieron miedo, pánico y salieron corriendo todos. Y Adonías viene y se agarra de los cuernos del altar. Ahora, la razón por cual Adonías hace esto es porque comúnmente en una costumbre universal en el mundo antiguo es de que cuando una persona se escondía o se iba al altar, a un altar religioso, era un lugar considerado como un santuario en contra de la justicia o una venganza que quisiera llevar a cabo en contra de ellos. Así que un hombre que fuera acusado podría encontrar allí en un altar religioso seguridad si huía a un altar antes de ser aprendido, antes de que lo tomaran, antes de que lo agarraran. Este era un lugar donde podía encontrar seguridad, un santuario, ¿verdad? Entonces, por esta razón vemos nosotros que él corre al trono, al altar, en forma de que para que Salomón, antes de que Salomón lo juzgue por lo que acababa de ser el de proclamarse rey, pudiera él entonces tener el perdón, la gracia del ahora actual rey Salomón. Aleluya. Así que vemos que Salomón sí lo perdona, le dice, está bien, vamos a dejar pasar esta situación. Mientras tanto, tú no hagas nada más que sea malo. Entonces, y lo deja. Ahora vemos nosotros dentro de todo esto que
el plan de Dios, lo que Dios había establecido ya de antemano, aunque Adonías había ido a autoproclamarse, tenía la alianza de Joab, de los sacerdotes y el respaldo de sus otros hermanos de la ciudad. Aún aunque él tenía todo a su favor, que él era el mayor, pero Dios ya había escogido a Salomón como el siguiente que se sentaría en el trono. Y vemos que la mano de Dios intervino a través de todo esto y no permitió que Adonías fuera el que se sentara en el trono, aún en medio de todo ese caos, ¿verdad? Que vimos. En el segundo libro de perdón, en el segundo capítulo que leímos, vemos nosotros que David tiene una conversación con su hijo Salomón antes de morir, donde le da instrucciones, le dice que sea fuerte, que sea hombre, que obedezca a Dios, que guarde la ley de Dios y que administre justicia. Vemos nosotros que le da instrucciones específicas de cómo tratar a ciertas personas. Entre ellas vemos nosotros de que él le pide que castigue a Joab por los asesinatos de sus dos comandantes que eran justos, que eran inocentes, a Abner y a Amasa. Luego de allí le dice a Salomón que siente a su mesa siempre a los hijos de Barzillai por todo el bien que le habían hecho a él cuando él estaba huyendo de Absalón. De igual forma vemos nosotros que le dice que haga justicia con Simeí, que aunque le había perdonado lo que él había hecho, la maldición que Simeí le había dado a él, el benjamita. No sé si recuerdan ustedes cuando estábamos leyendo sobre cuando David iba huyendo y se levantó un benjamita llamado Simeí que empezó a maldecir a David por haber tomado el trono de Saúl. Este es este hombre. Y David, cuando él regresó y estaba cruzando el río Jordán, Simeí salió a su encuentro para pedirle perdón y pedirle que por favor no le hiciera ningún daño. Y David le dijo, está bien, no voy a hacerte daño. Pero ahora David le está encargando estos asuntos a su hijo Salomón, de que lleve a cabo justicia, que se deshaga de estos enemigos con los cuales él ha vivido, con los cuales él no ha estado de acuerdo con que permanezcan con vida por causa de lo que ellos le hicieron a él. Así que vemos nosotros después de que David muere y Salomón lleva a cabo muchas de esas órdenes que su padre le dio. Vemos que Adonías es ejecutado inmediatamente cuando él va e intenta negociar con Betsabé. Se va y le peticiona a Betsabé de que le den a Abisag, que Abisag era aquella joven que mantenía a David, que cuidaba a David y lo mantenía caliente en su vejez. Esto era un acto de parte de Adonías de querer intentar reclamar el trono de David, queriéndose casar con esta joven que aunque David no tuvo relaciones con ella, pero fue dada a David para que ella cuidara de él. Y al Adonías querer casarse con ella, era una manera de querer él, una vez más, querer reclamar el trono de David para él. Y Salomón inmediatamente dice, no, esto va a causar problema y lo manda a ejecutar. Vemos también de igual forma que Abiatar es desterrado porque él se había unido a esta rebelión en contra, a favor de Adonías,
para proclamarlo a él rey. Y en cierta manera vemos que Dios ha permitido todo esto porque va dando cumplimiento a muchas palabras y profecías que Dios había dado ya anteriormente. Y vemos nosotros que Abiatar es el último de la casa de Eli que sirve como sacerdote. Entonces, de igual forma vemos nosotros que Joab es ejecutado por sus crímenes, donde él también se hacia de los cuernos del altar, se toma de los cuernos del altar en fin de poder pedir misericordia. Pero vemos nosotros que Salomón ya estaba decidido para ejecutarlo. Y él mismo pide, Joab pide, de que él sea ejecutado allí mismo. Y Salomón le dice, está bien, que sea, que se le dé su petición de que él sea ejecutado allí en el altar. Y ahora vemos nosotros Simei, que él es ejecutado, ¿verdad? Donde David le pide a Salomón que haga justicia con Simei, ese hombre que lo había maldecido, ¿verdad? Y había hecho un trato con él, Salomón. El trato era de que no saliera. Casi mente Simei tenía, por decirlo de esta manera, poder relacionarlo hoy en día, tenía, tenía era un preso de domicilio, por decirlo así, donde él tenía que permanecer dentro de Jerusalén, no podía salir fuera de los confines de Jerusalén. Pero en una ocasión se le salió a él, fue a Gat y regresó y se dio cuenta a Salomón, y allí él pudo llevar a cabo aquella justicia que su padre le pidió. Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Salomón empieza, después de lidiar con los enemigos de su padre, empieza él a gobernar y a afirmar su reino. Y dentro de todo esto, Salomón le parece una buena idea fortalecer sus alianzas políticas. Y vemos nosotros que lo hace con Egipto al él casarse con una de las hijas de Faraón. Ahora sabemos nosotros que Dios les había hablado explícitamente al pueblo de Israel que no se mezclaran con las otras naciones, con los otros pueblos, que no se dieran en casamientos unos con otros, sino de que ellos debían solamente permanecer, casarse entre ellos como israelitas. Ahora entendemos nosotros que la razón de todo esto es porque ellos casarse con otros pueblos los llevaba a pecar en contra de Dios, porque inclinaban su corazón ante otros dioses. Y vemos nosotros que Salomón aquí toma como esposa a una de las hijas de Faraón de Egipto, en fin de él poder fortalecer alianzas políticas, significando de que tenían una buena relación Israel aquí con Egipto, ¿verdad? El que ha sido su verdugo por más de 400 años, hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice de que Salomón amaba al Señor. Una de las cosas que podemos ver dentro de esos primeros 3 capítulos, conociendo ahora a Salomón, ¿verdad? Es de que Salomón amaba a su padre, David. Y no tan solamente lo amaba, pero vemos de que lo defendía, hizo justicia por él. Y también él en cierta manera imitaba a su padre en el sentido de que David amaba al Señor. Y esa es una de las cosas que David traspasó a su hijo Salomón, el que amara al Señor. Y fue una de las cosas de que vemos nosotros en en el primer capítulo, perdón, en el segundo capítulo, es de que que David le insta a Salomón de que sea fuerte y que obedezca la ley de Dios. Que en otras palabras, él ame al Señor, que siga las ordenanzas del Señor. Y vemos dentro de todo esto que
Salomón intentaba agradar al Señor ofreciendo sacrificios. Y en medio de todos estos sacrificios que él hace, Dios se le aparece a Salomón en sueños y le deja saber que puede pedir lo que él quiera, porque él se lo va a dar. Y una de las cosas de que Salomón pide, el cual agrada a Dios y creo que asombra a muchos, es el hecho de que Salomón pide sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel con justicia. Y no pide él riquezas, años, la vida de sus enemigos, nada más, ninguna otra cosa, sino que él pide sabiduría para poder él gobernar al pueblo. Y Dios se agrada en esa petición que Salomón tiene para con Dios. Una de las cosas que podemos ver nosotros dentro del carácter de Salomón también es el hecho de que aunque se le había sido prometido el reino a Salomón, en ningún momento vemos nosotros a Salomón peleando con Adonías o yendo a su padre David directamente a peticionar que se le entregue el reino ya. En otras palabras, o sea, Salomón no buscaba las cosas, no era ambicioso de la misma manera como lo vemos nosotros con Absalón, Adonías, sino de que fue Dios el que intervino. Fue Dios el que obró a favor de él para que el trono le fuera dado a él. Salomón tenía la gracia y el favor de Dios. Y vemos nosotros que aún aquí Dios amaba a Salomón al darle la oportunidad de que pudiera pedir lo que a él quisiera. Y vemos, ¿verdad?, de que Salomón pide sabiamente sabiduría. Y Dios le concede sabiduría, y no tan solamente sabiduría, sino que aún mucho más. Y vemos, ¿verdad?, después de esto, esta famosa historia o muy conocida historia de esa sabiduría de Salomón, donde él puede identificar, discernir entre estas dos madres que estaban peleando a este niño, a este bebé recién nacido. Y él sabe distinguir entre una y la otra para poder saber quién es la verdadera madre. Y esto trae gran asombro al pueblo ver de la manera en la que sabiamente supo él responder a esta situación, a esta circunstancia que se le presentó a él como gobernante, como rey de Israel. Ahora, vemos nosotros volviendo a analizar el corazón de Salomón, perdón. Vemos nosotros que Dios honra esa humildad de él, porque vemos nosotros dentro de todo esto de que Salomón simplemente quería procurar hacer lo correcto delante de Dios, el poder hacer las cosas de la mejor manera, poder gobernar al pueblo. Tomó él verdaderamente, no a la ligera, esta responsabilidad de poder gobernar al pueblo, tanto al punto que podemos decir hasta cierta manera que en su propia sabiduría humana o en sus fuerzas queriendo él hacer las cosas, vemos de que él quiere fortalecer alianzas con Faraón, con Egipto, algo de lo cual él no debió haber hecho, pero vemos que él lo hace con el deseo de poder él poder gobernar correctamente y proteger a Israel, poder proteger esto que su padre, este legado que su padre David le ha entregado a él, que le ha confiado a él. Verdaderamente es una gran responsabilidad que tiene Salomón en sus manos, y vemos que no lo toma él a la ligera. Aleluya. Así que hemos aprendido bastante de este periodo de transición entre David a Salomón, a tanto caos que ha habido, pero vemos nosotros a través de todo esto la mano de Dios,
fortaleciendo y estableciendo el reino de Salomón y llevando también dando cumplimiento a esta promesa que le fue dada a David de que habría un heredero del linaje de David siempre sobre el trono. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Sé de que ha sido un episodio largo, pero había tanta información, tanto para qué estudiar y enriquecernos. Así que gracias porque has estado conectado y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.